Buenos días, hermanas, hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy estamos en, creo que 5 de agosto del año 2024. Y bueno, gracias al Señor por la salud con la cual nos hemos levantado. Gracias al Señor por la reunión del fin de semana. El Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas. Un saludo para todos los hermanos y hermanas de la congregación. El Señor bendiga grandemente a cada uno de ellos. Gracias le damos al Señor, hermanos, por estar frente a esta cámara para poder transmitirles a ustedes la palabra del Señor, como hacemos todos los lunes, de 9 a 10 de la mañana. Después vamos a estar en la radio La Predicadora, la 94.1 de FM, de acá de La Ferrere. Vamos a estar siguiendo con el estudio del libro de Romanos. Gracias le damos al Señor amado. Entonces, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra directamente. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Reconocemos tu señorío, Señor, que tú estás sobre todas las cosas y que nada está sobre ti, Señor. Tú eres, Señor, el único y verdadero Dios, Señor, que es creador del cielo y de la tierra y de todo lo que se ve y lo que no se ve. Señor, bendícenos, ayúdanos en esta mañana, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Bendice a los hermanos que se van a ir añadiendo, y aquellos que van a escuchar luego el programa sean bendecidos. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, estábamos hablando sobre el libro de Judas, y ahí estábamos hablando sobre el déspota. Bueno, muchos hermanos me decían que la palabra déspota siempre ellos creían que era una palabra que estaba relacionado con dictadores y con personas que quieren ejercer, ¿no?, una autoridad, ¿no?, con maldad. Pero la palabra déspota del hebreo y del griego significa uno que reina sobre todo, ¿no?, el que reina sobre todo, el que tiene el gobierno de todo. Por eso Dios es el único déspota para nosotros, que también en vez de decirle déspota se usa la palabra Señor. Él es Señor de señores. Él está sobre todos nosotros, sobre todo. No hay Dios más que nuestro Dios. Pero la palabra que nosotros usamos está bien usada, no es una palabra fuera de lugar, porque realmente el único déspota, el único gobernador de todas las cosas es Dios. Desde el principio fue así. Él es el creador y Él es el que tiene el gobierno sobre todas las cosas. Todo está bajo, o Dios quiere que todo esté bajo su gobierno, porque todo es creación de Dios, ¿no? Bueno. Y entonces veíamos nosotros a Balaam, veíamos a Coré y veíamos a Caín, que ellos en alguna manera ellos se rebelaron en contra de Dios, se rebelaron en contra de Dios, estableciendo su propia forma o su propia manera de acercarse a Dios, ¿no?, y cubrir su pecado. Es decir, que ellos querían cubrir su pecado, ¿no?, para poder acercarse a Dios por medio métodos que ellos mismos fabricaban, porque sabemos que Caín significa el que fabrica, ¿no? Y bueno, y Caín fabricó, ideó una forma de acercarse a Dios, ¿no?, sin la sangre, porque la única manera de acercarse a Dios era por medio del cordero, del sacrificio, del derramamiento de sangre. Y Caín se fue con su trabajo, ¿no?, con su esfuerzo, con su obra. Él llevó frutas, llevó los mejores
manjares que la tierra le produjo, él llevó para presentarse delante de Dios, pero dice la palabra de Dios que Dios no se agradó de Caín. Bueno, eso ya lo hemos visto. Después estábamos mirando sobre Balaam, ¿no? Que ahí en Segunda de Pedro, vamos a leerlo, en Segunda de Pedro, en el capítulo 2 de Pedro, en el verso 15, dice la palabra 2.15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? El premio de la maldad era, o ¿cuál era la maldad? La maldad era destruir a Dios a través de su pueblo, ¿no? El rey Balac quería destruir a los israelitas, que eran el pueblo de Dios. Por lo tanto, él no reconocía el señorío de Dios, no sobre él mismo y sobre toda la tierra, ni sobre Israel. Entonces él quiso cobrar como dice el 15, siguiendo el camino de Balaam peor, el cual amó el premio de la maldad. Él quería que Balac le pagara a él por maldecir a los hijos de Israel, pero Dios no le permitió. Bueno, eso vamos a hacerlo un poquito así corto, esa parte. Y después, entonces viene Caín con su esfuerzo, con su obra, tratando de agradar a Dios. Después viene Balaam con querer maldecir a los hijos de Israel, pero Dios no se lo permitió. En vez de maldecir, lo bendice, porque él era un falso profeta. Él no era un verdadero profeta, sino que era un falso profeta, y él tenía a aquella región, ¿no? Habían creído que él era un gran profeta, y por eso Balac lo consultó. Pero cuando tuvo que maldecir a los hijos de Israel, no pudo maldecirlo. Pero era un hombre que profetizaba, ¿no? Pero a cambio de dinero. Él quería cobrar dinero. Le dijo a Balac, llegaron a un arreglo, ¿cuánto me vas a pagar por maldecir a los hijos de Israel? Y seguramente que el pago fue muy grande. La recompensa por maldecir a los hijos de Israel fue muy grande, y él entonces se subió al monte y para maldecir a los hijos de Israel, pero Dios no se lo permitió. Entonces Balaam, representa a aquellos predicadores, a aquellos profetas que predican por plata, por dinero. Es diferente cuando uno habla sobre la ofrenda y el diezmo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que Balac hizo, porque Abraham no estaba pidiendo ofrenda ni estaba pidiendo diezmo, él estaba pidiendo el premio del rescate, como dice, de maldad, el premio de maldad. Es decir, no tiene nada que ver con el diezmo ni la ofrenda, no era una ofrenda lo que él pedía. Entonces viene Caín con su obra, y después viene Balaam queriendo él cobrar por maldecir a los hijos de Israel, y ahora viene Coré. Pero fíjese que esta doctrina de Balaam hoy está en evidencia, porque muchos famosos, sean cantantes, sean predicadores, ellos solamente van, no digo todos, van a los lugares donde le pagan, donde ellos ven la posibilidad de ganar un buen dinero, ¿no? Y los reciben con todos los honores, los reciben con todos los aplausos, ¿no? Y ponen carteles por todos lados, carteles luminosos, lo pasan por televisión, viene el hermano fulano de tal, a esta provincia, a este lugar, y todos los hermanos entusiasmados, pero él va buscando el pago
por profetizar la palabra de Dios, y así él sigue la doctrina de Balaam, ¿no? Y de estos el apóstol Judas nos advierte a nosotros, porque estos son obreros fraudulentos, ¿no? No son siervos de Dios, son siervos de sí mismos. Y habíamos buscado, dicho Pedro, capítulo 2:15, sí. Y 2:15, dejando el camino correcto. Pedro habla sobre estos hermanos, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicias gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjese, muchos de estas personas son personas muy famosas que profetizan la palabra de Dios, que profetizan, porque Balaam profetizó la palabra de Dios, pero no para maldecir, sino para bendecir a Israel. Pero él cobraba. Esa es la doctrina de Balaam, que ellos cobran. Les vuelvo a reiterar, eso no tiene nada que ver con el diezmo o la ofrenda, porque el diezmo es una declaración de fe y la ofrenda es conforme a Dios le bendice a cada uno. Bueno, después viene Coré, en este trío de maldad, ¿no? Y Coré significa calvicie. Calvicie significa. Nunca obtiene una corona en su cabeza, excepto la que sea como... excepto la venganza. La venganza, dije, la vergüenza. La vergüenza. Él tiene una calvicie. La calvicie muchas veces... las personas que son calvas es como que sienten vergüenza, ¿vio? Es una señal de vergüenza, ¿no? Vergüenza por ser calvo, fíjese, y porque fíjese que porque él gastó sus días esforzándose, ¿no? Por las coronas que Dios había colocado. Entonces nosotros vemos al Señor Jesús, ¿no? Él nos coronará a nosotros como señores ante todo con su gloria, a nosotros, el Señor Jesús. Entonces, el sacrificio expiatorio introdujo la redención eterna a nosotros. Introdujo la redención eterna. Y la fe en lo que Jesús hizo por nosotros nos trae el favor de Dios, ¿no? A nosotros, nos trae el favor de Dios, ¿no? Y bueno, y la rebelión de Coré a nosotros es una falsa, ¿no? Es algo falso, aunque hoy no estamos bajo la ley, pero sino bajo la gracia. Sin embargo, no estamos sin ley, porque nuestra ley es Cristo, es decir, la ley de su amante cabeza, por así decirlo. Entonces, este trío que menciona Judas nos advierte a nosotros de los hombres que se van a levantar en este tiempo, que ya se han levantado, porque esto ya hace muchos años que está en evidencia. Nos advierte sobre estos hombres. Y estos hombres se han apoderado de la iglesia, entre comillas, ¿no? Se adueñaron de los templos, ¿no? De las iglesias locales, y ellos establecen sus propias doctrinas, su propia manera en que las personas van a ir al cielo, aunque su propio camino para llegar a Dios. ¿Vio? Ellos siempre están inventando cosas como Caín, ¿vio?
siempre tienen la necesidad de inventar algo nuevo para atraer a las almas inconstantes, ¿no? Para llevar a los simples, aquellos que no tienen interés por estudiar la palabra de Dios, y entonces ellos se dejan conducir, ¿no? No por el Espíritu Santo, sino no por la palabra, sino por la dialéctica de los hombres, ¿no? Entonces, hoy vemos nosotros esta realidad, como en medio de la iglesia hay pastoras, ¿no? Que no es bíblico, no es bíblico, esa es una enseñanza que se introdujo dentro de la iglesia para quitar el señorío de Cristo, para quitar el señorío a Dios Padre sobre la iglesia. Porque ¿a dónde se quiere llegar? A que las mujeres establezcan, ¿no? La doctrina dentro de la iglesia. Y yo escucho muchas veces que muchas pastoras, ¿no? Muchas pastoras, ellas predican lo que el mundo predica, la igualdad de la mujer con el hombre, ¿no? Los derechos de la mujer, ¿no? Dentro de las iglesias se introduce ese tipo de enseñanza que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque en la Biblia ya está la enseñanza para la mujer, qué lugar tiene que ocupar la mujer. Ya está toda esa enseñanza. No necesitamos que vengan mujeres a decir o a enseñar lo que ya Dios enseñó. Entonces, amén que una pastora mujer está yendo en contra del déspota, del Señor, porque el Señor ya estableció dentro de la iglesia pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Él estableció hombres para que gobiernen la iglesia y no mujeres, ¿no? Eso ya era en contra de la cabeza del gobierno de Dios. Ellas quieren ocupar un lugar que nunca van a poder ocupar, nunca. Aún la Iglesia Católica está considerando imponer, y ya pusieron en algunos lugares de ministerio, a la mujer, ¿no? Eso se puede aceptar en la gran ramera, pero nunca en la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nunca se puede aceptar una cosa así, que la mujer ocupe un lugar ministerial. No, eso no se puede aceptar. ¿Por qué? Porque Dios no lo puso. No es el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo van en contra de la autoridad? ¿Cómo van en contra del gobierno de Dios, del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, estableciendo enseñanzas y formas de doctrinas que no están en las Escrituras, que no están en la palabra de Dios? ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de la carne, y la carne es gobernada por Satanás, ¿no? Porque Satanás gobierna la carne del hombre que no está rendido a Dios y lo lleva a hacer y a decir cosas que van en contra de Dios, ¿no? Por eso Judas nos habla a nosotros la iglesia, de que nosotros tenemos que reconocer el señorío de nuestro Dios, ¿no? Y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Ellos establecieron el orden dentro de la iglesia y establecieron el orden en el reino de Dios. Ellos establecieron. Y entonces cuando nosotros vemos que se introducen nuevas enseñanzas dentro de la iglesia, muchas enseñanzas que hay en el mundo, formas prácticas que hay en el mundo que enseñan, ¿no? La forma del mundo para hacer culto a Dios, cuando sabemos que esas formas se usaban para hacer culto a los ídolos, no bailes, danzas, y bueno, giros de acá, giros de allá, todo es enseñanza que nada tienen que ver con la palabra de Dios, que van en contra del señorío de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y Judas nos habla sobre estas cosas. Esta persona, para implementar su enseñanza, usan a Caín, que es el artífice, es el creador, el constructor de nuevas formas, de nuevas doctrinas. Balaam, que cobra, que trabaja por dinero para profetizar la palabra de Dios, y después Coré, que habla de un gobierno, una iglesia sin gobierno, ¿no? Eso es lo que predica Coré.
una iglesia sin gobierno, que cada uno puede hacer lo que quiere, cada uno puede manejar su vida como quiere, andar como quiere, ¿no? Y esas son estos tres hombres que las doctrinas de las enseñanzas de estos tres hombres, lo que se está manifestando en este último tiempo, y Judas nos advierte a la iglesia que nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque la venida del Señor está bien cerca, ¿no? Ya viene Cristo por la iglesia, ya viene a buscar a los vencedores el Señor. Y entonces nosotros tenemos que estar bien atentos, ¿no?, de las cosas que se introducen en cada iglesia local. Cada siervo del Señor debe de mirar, ¿no?, lo que se va introduciendo en la iglesia. No mire a otra iglesia para imitar, no mire al mundo para imitar. Mire la palabra de Dios, mire a Jesucristo, mire el señorío de Cristo. Ahora, el señorío que habla Judas, ¿no?, que estas iglesias quieren tener sobre la amada, la esposa de Cristo, porque ¿sobre quién quieren ejercer dominio, control, autoridad? Sobre la iglesia verdadera, sobre los cristianos verdaderos que aman al Señor. ¿Cuántos cristianos y cristianas verdaderas que aman al Señor están subyugados bajo la potestad de estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas? Muchos hermanos que aman al Señor con todo el corazón están subyugados ahí. ¿Por qué están subyugados ahí? Porque no leen la Escritura, no son guiados por el Espíritu, no son guiados por la palabra de Dios, no son guiados por el Espíritu Santo. Ellos son guiados por lo que las personas estas hablan. Y estas personas no usan la psicología, usan muchas ciencias que los hombres tienen para manejar la mente y la voluntad de otros hombres. Eso es lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Las iglesias verdaderas se manifiestan por depender de Dios, depender de su Hijo Jesucristo. Ahora fíjese que acá la Biblia nos da a nosotros, Pablo, el apóstol de la iglesia, nos habla de esto justamente, de lo que está hablando Judas en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. ¿Vio? Y algunos tienen la mujer de su padre como mujer de ellos, ¿vio? Y uno con la mujer de ellos, uno con su mujer puede tener una relación y puede hacer muchas cosas, pero con la mujer del otro no. La mujer del otro uno tiene que tener respeto, ¿no? Tiene que tener respeto por la mujer ajena. Entonces dice: y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, ¿no? Está hinchado, es como que están satisfechos, o como que están plácidamente ahí soportando esas cosas. ¿Y quiénes son los que tienen la mujer del Padre? Son aquellos que se ponen como cabeza de la iglesia, porque ¿quién es la mujer? La mujer es la iglesia. ¿Y quién es el Padre? El Padre es Dios, ¿no? Y muchos hombres se adueñan de la iglesia, se apoderan de la iglesia, establecen nuevos mandamientos, nuevas formas para la iglesia, para que la vida de la iglesia, o para que la iglesia tenga vida, ¿no? Y establecen muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces Pablo dice: miren, aquel tiempo ya, ¿no? Entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuviste duelo, tendrías que haber, para que fuese quitado del medio de vosotros el que hizo tal obra. Vio cómo hay que sacarlo del medio de nosotros a esa gente, ¿no? Que quiere adueñarse, ¿no?, de la iglesia, que ellos se ponen como cabeza de la iglesia, ¿no? Ellos dan la dirección, o dicen todo lo que hacen, lo que hay que hacer sin la palabra de Dios, sin enseñar, sin capacitar a la iglesia,
que lo que uno habla es de parte de Dios, no es parte del hombre, no es algo que el hombre, dígame dónde en la Biblia habla de que tenemos que hacer el culto con danzas, con giros, con tanta inmoralidad. ¿Dónde dice en la Biblia eso? No, nuestros cultos tienen que ser cultos de adoración y de alabanza, de, de exposición de la palabra de Dios. Nuestros cultos tienen que estar dirigidos a Dios y no a la multitud y no a ese pueblo que se reúne ahí. No estamos para entretener a las personas que llegan a la iglesia. Nosotros no somos actores, nosotros somos hijos de Dios y cuando nos reunimos vamos a hacer el culto para Dios y para su Hijo Jesucristo. Entonces, si vosotros estáis hinchados y no más bien tuviste duelo, ustedes no se duelen por esas cosas, la iglesia. La iglesia no se soportan ahí, ¿vio? Soportan a este varón, a esta mujer que dice que es sierva o que es siervo de Dios, ni la palabra lee siquiera. Y cuando lee la palabra de Dios, profetiza por dinero nada más. Por plata nomás profetizan. Y ustedes lo soportan ahí, culto tras culto. No, día tras día, año tras año, mes tras mes, ustedes soportan eso ahí, ¿no? Y Pablo dice, y vosotros estáis hinchados, más bien tuviste duelo, no tuviste duelo, ¿no? Para que fuese quitado del medio de vosotros el que tal obra hizo. Pero el que hace tal cosa, hay que sacarlo, hermano, a esas cosas de ahí. No hay que permitir que ningún carnal no esté detrás del púlpito. No hay que permitir que ningún ignorante de las escrituras esté detrás del púlpito. No hay que permitir. No hay que permitir ninguno de estos falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos evangelistas estén en nuestros púlpitos. ¿No? Y dice Pablo, para que fuese quitado del medio de vosotros, no dice del púlpito, dice del medio de nosotros tiene que ser quitado ese hombre. Esa mujer, ¿no? Mujeres pastoras, ¿dónde lo vio usted a eso en la Biblia? No se encuentra una mujer pastora en el Nuevo Testamento como ministrando la palabra de Dios, ¿no? Juntamente con los apóstoles. No. Ciertamente Pablo dice, como ausente en el cuerpo, más presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que esto ha cometido. En el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, pónganse unidos todos, juntos, ¿no? Juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la mesa? Tratar de establecer al hombre como guía de la iglesia, ¿no? Acá el único que nos guía a nosotros es el Señor. El único que lo tiene que guiar a usted es el Señor Jesucristo y su palabra, su espíritu, no un hombre. Un hombre no puede guiarlo a usted. Usted tiene que ser guiado por la palabra y por el espíritu. Si bien el pastor es un hombre que Dios ha puesto para enseñarle la palabra de Dios, y la palabra dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores y estar sujeto a ellos, pero nosotros en nuestra relación personal con Dios, a nosotros Dios nos guía y Dios nos va a dar certeza que el pastor, los consejos, las doctrinas que el pastor me está enseñando es conforme a su voluntad, ¿no? Pero acá el apóstol Pablo juzgó, ¿no?, que estos hombres malvados, sean echados y sean entregados a Satanás para destrucción de la carne, ¿no?, a fin de que estas personas puedan ser salvos en el día del Señor Jesucristo, ¿no? El tal sea entregado a Satanás.
Imagínense, hermano, ¿no? Personas, ¿no? que lo único que les preocupa a ellos es su ganancia, ¿no? Sin muchos se ponen en el lugar, en este lugar, porque muchos hijos de Dios, ¿no? Alcanzan a manifestar rasgos de estos falsos, de estos hombres impíos que se introducen en nuestras iglesias, ¿no? Y quitan el señorío del Señor Jesucristo y convierten la gracia de Dios en libertinaje. Estos hermanos que tienen esos rasgos de estos hombres es porque siguen las enseñanzas que estos hombres dan. No siguen las enseñanzas de ellos. Entonces son hijos de Dios que tomaron los rasgos de estas personas, ¿no? Entonces, estas personas toman la mujer de su padre. Y Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero sea salvo en el día del Señor. Gloria al nombre del Señor. En este último tiempo. En este último tiempo tenemos que decir que se han introducido ya hace mucho tiempo, hombres malvados, hombres impíos, que menosprecian el señorío de Cristo y el señorío de Dios, de nuestro Señor, Creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Que ellos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Justamente hablábamos en la iglesia este fin de semana lo que significaba eso. ¿Qué significa convertir la gracia de Dios en libertinaje? Pues la gracia de Dios es la vida de Dios que usted tiene y todo el conocimiento de esa vida. Toda la vida que usted tiene, esta vida nueva que usted está experimentando en su espíritu y en su alma, y la enseñanza que esa vida le está dando a usted, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es amorosa, la gracia de Dios es dulce, ¿no? La gracia de Dios es cariñosa. No hay una palabra dura o una palabra que digamos que pueda dañarle en alguna medida. Nunca. La palabra de Dios o la palabra de la gracia es una palabra suave, ¿no? Es un silbido apacible la palabra de la gracia. Pero la palabra de Dios es una palabra que amonesta, ¿no? Que corrige, que establece, ¿no? Lo que se tiene que establecer, que es el reino de Dios, y la gracia acompaña al reino de Dios, le permite al reino de Dios, la gracia, por así decirlo, ¿no? Cohabitar con ella, o el reino de Dios cohabita con la gracia de Dios. Entonces nosotros, cuando vemos, ¿no? Que hay personas, ¿no? Como que tenía la mujer de su padre, nosotros tenemos que, por medio de la gracia, nosotros lo echamos a ellos para que sean salvos en el día del Señor. Pero por medio del reino, nosotros no lo tenemos en medio de nosotros, porque ellos están despreciando, menoscabando el señorío de Cristo y el señorío del Padre en medio de nosotros. Esto es algo que nosotros tenemos que considerar que estas cosas no se pueden tolerar, no se pueden permitir. Hay iglesias que son de Dios, ¿no? Y hay iglesias que no son de Dios, ¿no? Ahí donde Dios no está gobernando. Entonces hablábamos sobre qué es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y entonces, ¿cuándo convertimos la gracia de Dios en libertinaje? Cuando nosotros salimos del señorío de Dios, cuando nosotros dejamos de ver a Dios, el Padre, como el que gobierna sobre el Hijo, y cuando dejamos de ver que el Hijo gobierna sobre el hombre, y cuando dejamos de ver que el hombre gobierna sobre la mujer, ¿no? Sobre la esposa. Entonces, cuando nosotros dejamos de reconocer este gobierno, entonces convertimos la gracia de Dios en libertinaje. Porque nosotros
ahora entendemos que la gracia que nosotros necesitamos entrar en el reino para no tomar la gracia de Dios en libertinaje. Es como, lo voy a hacer un poco bruto, porque no me sé despreciar de otra manera. Es como cuando uno se casa, ¿vio? Cuando uno se casa, tiene la esposa, su esposa recién casado, y uno cree que la esposa es cualquier cosa, ¿vio? Que uno puede hacer cualquier cosa con la esposa. Pero después uno se va aprendiendo que no es así, ¿no? Que hay cosas que no se pueden hacer, como cuando no teníamos esposa. Antes de tener esposa nosotros violábamos reglas y no íbamos al degeneramiento, ¿vio? Después cuando nos casamos, nosotros entramos en el matrimonio y pensábamos que con esa esposa podíamos hacer lo que nosotros queríamos como lo hacíamos antes, pero no, ahora estamos en un matrimonio que está sostenido por, vamos a decirlo, por leyes, vamos a decirlo así, por mandamiento, vamos a decirlo así, ¿no? Que usted no puede tratar a su esposa como trataba a una mujer que tenía usted antes sin conocerla. Ahí entra el respeto, ahí entra primeramente el amor, después el respeto de la persona que usted está viviendo a su lado, ¿no? Ahí entra la consideración, ¿no? Que ahora usted tiene que considerar, ¿no? Hacerla feliz a esta persona, a su esposa, porque usted ama a esa esposa. Bueno, en la gracia, la gracia tiene demandas la gracia, ¿no? Si bien la gracia es amorosa, es dulce, pero la gracia se sostiene por medio del reino, ¿no? El reino de Dios. Nosotros no podemos hacer con la gracia lo que nosotros queramos. Y eso es lo que acá dice, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Es decir, que hacen con la gracia lo que ellos quieren, lo que ellos les ocurre, ¿vio? Con la gracia de Dios. Cuando no se puede hacer eso, porque está Dios ahí, que Él está de alguna manera haciéndonos saber qué cosas podemos hacer con la gracia y qué cosas no. Igual que en el matrimonio, no todo se puede hacer en el matrimonio. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender lo que no se puede hacer y eso lo va a determinar el matrimonio. El matrimonio lo va a determinar eso. No va a ser el juez, no va a ser nadie, el matrimonio. Porque el matrimonio tiene que ser una relación pura, una relación de amor, una relación de respeto, ¿no? Porque ya no somos solteros, ya ahora somos casados, ya estamos dentro de una relación que Dios estableció. Porque Dios estableció el matrimonio y en el matrimonio no se puede hacer cualquier cosa. Así también con la gracia. Con la gracia muchos creen que pueden hacer lo que ellos quieren. No, pero no se puede hacer lo que ellos quieren. Porque Judas dice, fíjese, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Para convertir la gracia de Dios en libertinaje, uno tiene que dejar el señorío de Dios sobre el señorío de Dios y el señorío de Cristo. Vamos a leerlo. ¿Vio? Entonces, ahí está la amonestación de Judas, en el versículo, creo que el 5. No, en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres malos que convierten, ¿no? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único. ¿Vio? Van contra dos personas ahí, contra Dios y contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted dice, bueno, convertimos la gracia de Dios en libertinaje. Bueno, cuando nosotros tomamos la gracia
y bueno, no, nos emborrachamos, robamos, total estamos en la gracia, o fornicamos, o mentimos, o nos entregamos a los placeres de este mundo porque estamos en la gracia. Sí, eso es, ese es el hecho, ese es el hecho consumado, pero ¿de dónde viene eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿No? ¿Cómo llega un cristiano a tomar la gracia, a convertir la gracia de Dios en libertinaje? Bueno, anulando a Dios como su autoridad, a Jesucristo como su cabeza, ¿no? Y entonces se entrega a él mismo a su propio pensamiento y a su propio sentimiento. Yo no voy a hacer lo que Dios quiere, ¿no? Si yo me quiero tatuar, me tatúo. Pero la palabra de Dios dice que no, ¿no? ¿Quién dice que no se puede tatuar? La palabra de Dios dice que no se puede tatuar. ¿Por qué no me puedo tatuar? Mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero. No, no es tu cuerpo. Tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo fue comprado por precio de sangre. Jesucristo compró tu cuerpo para justamente él poder meter su vida dentro tuyo. Y ahora tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es del Señor. Y vos no podés hacer con el cuerpo del Señor lo que a vos se te ocurre. ¿Vio? Y cuando usted hace lo que usted quiere con su cuerpo, entonces usted está fuera del orden divino, ¿no? ¿Cuál es el orden divino? Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Vio? Yo hago lo que quiero. No, ya no, nosotros estamos bajo un gobierno ahora. No podemos hacer todo lo que queremos. Por eso Pablo muchas veces nos compara a nosotros con un ejército en orden. En un ejército, el soldado no puede hacer lo que él quiera. El cabo no puede hacer lo que él quiera. El sargento no puede hacer lo que quiera. No, todos están subordinados a aquel que es el máximo ahí. Y siguen las órdenes que él va dando. Pero ¿por qué lleva la vida de soldado? Porque él quiere ser soldado, él ama ser soldado. Y entonces tiene que sujetarse. Así en la iglesia, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una cabeza que nos gobierna, que nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Y que sobre esa cabeza que nos gobierna a nosotros está el Padre, que gobierna al Hijo. Aunque Él le dio toda la autoridad al Hijo, y después el Hijo le va a volver a dar la autoridad al Padre para que pueda establecer la eternidad. ¿Se entiende lo que está hablando Judas? Convertir la gracia de Dios en libertinaje. No, yo si quiero voy al culto y si quiero no voy al culto. No, no es así. ¿Qué dice Dios en la Biblia? No dejando de congregarse como alguno tiene por costumbre. No dejando de congregarse. ¿Y por qué se dejó de congregar? Es porque yo hago lo que quiero, yo voy cuando quiero, ¿no? ¿Para demostrar qué? Para demostrar que usted ama a Dios. Usted tiene que mostrar que usted ama a Dios yendo al culto todas las veces que haya culto. Porque es el culto a Dios. Porque es la adoración a Dios. Es el culto a su Hijo Jesucristo. Usted no puede manejarse como usted quiere. Y eso es lo que ellos les enseñan a ustedes, estos malos perversos, hombres perversos que se introducen, como dice acá, perdón hermano, ¿no? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué le dicen? Y usted puede hacer lo que usted quiera, hermano. Usted es libre en Cristo. No, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos. Nosotros hacemos lo que nos manda el Señor porque amamos al Señor. Nosotros amamos más a aquellos que entendimos la redención, que entendemos el sacrificio de Cristo, que entendemos por qué el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por nosotros, ¿no? Suplantándonos a nosotros en la crucifixión, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. ¿Entiende? Nosotros estamos en este camino
porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estamos en este camino porque le amamos al Señor. Y nosotros mostramos el amor a Dios como Cristo mostró el amor al Padre. ¿Cómo le mostró Cristo el amor al Padre? Obedeciéndolo en todo. Dice que fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Entiende, hermano? Nosotros tenemos que obedecer por amor a Dios y a su palabra, a su Hijo Jesucristo. Usted ya no puede tratar a su esposa como la trataba antes, ¿no? Usted no es el déspota, usted no es el que gobierna, ¿no?, en su matrimonio. En su matrimonio el que gobierna es Dios. ¿Vio? Es Dios el que gobierna su matrimonio. Entonces, esta advertencia que estamos hablando nosotros, esta Judas nos habla, el apóstol Judas, hermano de Santiago, Judas Tadeo Lebeo, no Judas Iscariote. No crea que este libro de Judas lo escribió Judas Iscariote, no. Este fue el hermano de Santiago, que eran discípulos del Señor. Y nos advierte. Y nosotros, desde este lugar, de esta gracia, nosotros advertimos a la iglesia. ¿No? Advertimos a la iglesia que no conviertan la gracia de Dios en libertinaje. Cuando nosotros vivimos conforme a la carne y no conforme al Espíritu, nosotros convertimos la gracia en libertinaje. ¿Pero por qué? Porque dejamos el señorío de Cristo. Porque Cristo nos enseñó a nosotros, a través de su palabra, en el capítulo 8 de Romanos, y con esto vamos a ir terminando, hermanos amados, en el capítulo 8, fíjese lo que nos enseñó Cristo. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Por qué lo condenó al pecado en la carne? Porque él no había pecado. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne. ¿Qué dice? No andamos conforme a la carne. ¿Quién lo dice eso? ¿No? Eso lo dice el Espíritu. Eso lo dice tanto el Hijo como el Padre. Y nosotros estamos bajo su gobierno y nosotros tenemos que obedecer a Dios. Para no convertir la gracia de Dios en libertinaje, tenemos que obedecer a Dios de corazón. No como un mandamiento que se tiene que cumplir, sino que lo que satisface a Dios es el amor y no el cumplimiento del mandamiento. Pero si yo amo a Dios, entonces tengo que rendirme al Espíritu, rendirme a la enseñanza de la palabra. Porque el Espíritu es la palabra, la Biblia, es el Espíritu que da vida. Y yo tengo que rendirme al Espíritu, es decir, obedecer al Espíritu. Como dice Pablo aquí en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Dice así, fíjese. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana amada? ¿Cuándo convertimos la gracia de Dios en libertinaje? ¿No? Cuando dejamos el señorío. Cuando dejamos el señorío de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos hermanos que alcanzaron la gracia de Dios y entendieron la gracia de Dios y hoy están viviendo conforme a la carne. Pero ¿sabe que por qué viven conforme a la carne? Porque dejaron el señorío de Dios y de su Hijo Jesucristo. No solamente por las concupiscencias, sino que dejaron el señorío, dejaron de obedecer, dejaron de creer, ¿no?, la doctrina, la enseñanza. Pero bueno, hermano, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Por eso está la amonestación. La amonestación no está para condenarnos a nosotros, sino para que nosotros nos volvamos a la comunión con Dios. Y todavía está a tiempo. Cristo viene pronto. Él se va a llevar la primera fila. Van a ser arrebatados aquellos que sean los vencedores totales, los que venzan por la fe. Todavía está a tiempo, hermano, vuélvase.
Vuélvase al Señor. No arrepiéntase, vuélvase, tenga un cambio de mente, no arrepiéntase, diga sí, amén. Es verdad lo que usted dice, pastor, lo que dice la palabra es verdad. Quiero volverme, vuelva al Señor y dígale, Señor, yo quiero estar bajo tu señorío, yo quiero estar bajo tu gobierno, Señora. Ayúdame, Señor amado, me arrepiento de todo aquello que hice. Y el Señor lo va a poner en la primera fila, hermano. No lo va a poner en la última fila, lo va a poner en la primera fila. No porque usted se arrepintió, reconoció. Doy gracias al Señor, hermano, por esta casi hora de programa. El Señor les bendiga grandemente. Ahora voy a estar en la radio La Predicadora, la 94. De acá una hora, la 94.1 FM, acá en la Ferrere. Señor le bendiga, hermano. Espero que esta palabra les sea de mucha bendición. Saludo al hermano Waldina Vargas y a su amado esposa, a su familia. El Señor le bendiga grandemente, también al pastor Nicolás Blanco y a su amada esposa y a todos los hermanos que estuvieron allí escuchando la palabra. Y a aquellos que la van a escuchar, denle en el like, el dedito, toque la campanita para que usted pueda ser notificado del próximo programa. Y también compártalo con todos aquellos amigos que usted tenga en su teléfono. Comparta, hermano. Comparta que esta es una palabra de bendición para su vida. Y es una forma en que usted predica el Evangelio a los hermanos. Las predica. Usted no tendrá la predicación la tenemos nosotros, pero usted al compartir ya está haciendo su trabajo, su parte. Y no se olvide si usted no está suscrito en nuestro canal, suscríbase a nuestro canal. Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. El programa de la radio se llama La Desposada, ¿no? La Desposada. Bueno, gloria al nombre del Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque tú eres la cabeza y eres el Señor de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo eso te pertenece a ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, para vivir o para morir, Señor, lo ponemos en tus manos. Señor, sabemos que tú tendrás cuidado de ello, porque tu palabra dice que ningún cabello de nuestra cabeza cae en tierra, porque tú tienes cuidado de ellos. Señor amado, entregamos todo nuestro ser en tus manos, hágase con nosotros conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos.